Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando en este otro live de Proyecto Matria. Vamos a ver si logramos la consistencia de todos los martes a la 1, tener esta oportunidad de compartir con ustedes acerca de distintos temas relacionados con la violencia de género. Pues porque muchas veces tenemos la tendencia a pensar que violencia de género es solamente la violencia doméstica o la agresión sexual, pero realmente es un concepto mucho más amplio. Estos lives también son parte de nuestra campaña Estamos para ti, en la que estamos trabajando a través de una línea de emergencia para crear un espacio seguro, un espacio donde las mujeres en situaciones de violencia de género puedan llamar, puedan recibir consejos e inclusive puedan encontrar alternativas para salir de esos espacios de violencia. Hoy me acompañan dos compañeras con las cuales estoy muy contenta de compartir en la tarde de hoy porque queremos tocar un tema en específico de la violencia de género que, a pesar de que está en las vidas de la mayor parte de nosotras de alguna manera o de otra, pues casi no se habla, ¿verdad? Nos enfocamos en violencia doméstica, agresión sexual y se nos olvida la violencia obstétrica. Y ese es el tema que queremos tratar en este live de hoy. Y me acompaña Paloma Hernández, que es una doula certificada, también es una mujer activista por los derechos de las mujeres, y una partera, Yariana Feliciano. Es también una compañera que, por el mero hecho de ser partera en un mundo como el nuestro, tenemos que decir que ya de por sí es especial, ¿verdad? Porque la partería tiene un acercamiento muy distinto a los procesos de gestación y de parto. Y bueno, me gustaría que cada una de ustedes se presentara brevemente para que quienes nos están viendo sepan con quién estamos conversando en la tarde de hoy. ¿Quién quiere empezar? Paloma, empieza. Muy bien. Pues soy Paloma del Mar Hernández, como dijo Amarilis, pues soy doula de parto y posparto, educadora perinatal, y desde hace algunos años pues vengo haciendo trabajo de activismo y de base comunitaria en aras de educación y apoderamiento de derechos sexuales y reproductivos. Madre de 2 crías, una que nació en el hospital, otra nació en la casa, y de ahí, ¿verdad?, que pueda hacer un acercamiento distinto a estos temas y verlos con una profundidad particular. Y bueno, Yariana, cuéntanos un Pues poquito sí, de ti. como bien mencionaron, mi nombre es Yariana Feliciano, soy partera, graduada de la Universidad de Wisconsin Southwest Tech. Hace poquito, en noviembre del 2019, como bien también menciona Paloma, soy doula desde el 2012. Tengo 2 bebés, así que soy mamá. Bueno, ya no son bebés, ya son grandes, ¿verdad? Pero primer nene fue una violencia obstétrica, una cesárea innecesaria, ¿verdad? En el hospital. Y con el segundo, pues pude vivir la experiencia, ¿verdad? De haber contratado una partera, tener el parto en la casa y vivir ambas experiencias, lo cual me abrieron, ¿verdad? Las puertas a entender este tema más profundo, ¿verdad? Porque cuando uno lo experimenta, pues puede entender. Y nada, aquí estoy. Me gustaría, para poder sentar las bases de un lenguaje común con quienes nos están viendo y quienes por primera vez están escuchando doulas, parteras, ¿qué hacen? No sabía que eso existía en Puerto Rico, ¿verdad? Que Paloma explique bien brevemente lo que es una doula y luego entonces, Yariana, tú explicar brevemente lo que es una partera y bueno, que la gente sepa que en Puerto Rico las parteras han existido toda la vida, pero hace unas décadas tenemos también un grupo de mujeres que se preparan específicamente en partería. Así que, bueno, una doula, Paloma, cuéntanos qué es. Ok, pues una doula, la palabra como tal lo que significa es una persona que sirve, ¿no? Y las doulas en este contexto, ¿verdad?, del mundo del parto, son personas profesionales o personas, ¿verdad?, que a través de la tradición van experimentando, capacitándose para acompañar y ofrecer apoyo físico, apoyo emocional y preparación, ¿verdad?, para que las familias y las personas embarazadas puedan recorrer esta etapa perinatal desde el embarazo, parto, posparto, lactancia, crianza, desde un enfoque de apoderamiento, ¿verdad?, de un enfoque de bienestar, tratando, ¿verdad?, de que esa etapa sea una experiencia positiva, ¿no?
Eso es lo que hacemos las dulas. Trabajamos en diversos escenarios, ¿verdad? Tanto en colaboración con ginecólogos obstetras en los hospitales como con parteras. Somos un servicio y un acompañamiento complementario. Bueno, y Ariana, cuéntanos, ¿qué es una partera? Sí, pues mira, las parteras somos profesionales de la salud, ¿verdad? Compartimos muchas características con las dulas porque acompañamos también, proveemos información y apoyo, pero nuestro mayor enfoque como partera es, ¿verdad?, en cuidar de la salud de la persona que esté gestando o pariendo, si fuera el caso, y al bebé o el feto, ¿verdad?, que está por nacer. Nosotras nos entrenamos, ¿verdad?, nos capacitamos, nos educamos para mayormente velar por la fisiología normal y natural, ¿verdad?, de ese proceso del embarazo, el proceso de parir y lactar, lo cual lo encontramos un proceso súper natural y pues mayormente nuestro trabajo es proteger ese espacio. También evaluamos los casos y estamos verificando, ¿verdad?, que todo esté en salud, porque esa es la población que mayormente cuidamos, o los que paren en la casa son personas que son bajo riesgo, y en ese caso, ¿verdad?, parir en la casa no conlleva riesgo extra, sino que los riesgos son iguales para las personas que quieran parir en el hospital y las personas que quieran parir en la casa, que son bajo riesgo. Los beneficios de parir en tu casa, pues, ¿verdad?, estás en tu casa, con la gente que tú quieres, de la manera que tú quieres, no hay aforo, ya que las parteras vemos el proceso como algo normal, pues, ¿verdad?, las intervenciones son mínimas, en algunos momentos no hacemos nada, literalmente no hacemos nada, simplemente velamos que todo siga bien y fluya bien, y también las parteras hacemos, ¿verdad?, y también las dulas, lo que es el trabajo de luchar por los derechos reproductivos de las personas. Mayormente, ¿verdad?, somos activistas, así que sí. Una partera, puedo hablar todo el día lo que es una partera, pero creo que voy a terminar ahí. A mí me parece importante también señalar que definitivamente la intervención de las dulas y las parteras marca una diferencia en todo ese proceso a nivel emocional y físico para las mujeres. Como dato personal, yo tengo una hija y 2 hijos varones. Mi hija, la mayor, nació en un hospital, pero los 2 varones nacieron con parteras. Uno ya tiene 20 años y el otro 24. Y mi partera fue Debbie Díaz. Y una de las grandes diferencias en ambos casos es que el cuidado de la partera durante todos esos 9 meses de embarazo no se limitaba a un examen médico, sino que había conversaciones, o sea, era un proceso de conversación, no era una consulta médica rápida, había conversaciones desde cosas relacionadas con lo que yo me estaba comiendo, cómo descansaba, cómo me sentía, y además un proceso de mucho apoderamiento porque tú conoces lo que está pasando en tu cuerpo y por lo tanto puedes tomar mejores decisiones. Sí. Yo pienso que una de las razones por las que ocurre en ocasiones la violencia obstétrica es porque a las mujeres se nos ha separado de ese proceso natural del embarazo y el parto y se nos ha privado de información y se nos considera casi un sujeto pasivo dentro de eso. Es como que una máquina que va a depositar un bebé ahí, por lo tanto las emociones, los sueños o las expectativas que se tengan del proceso de embarazo y parto no cuentan. No cuentan. Entonces, esto me lleva a la pregunta básica, ¿verdad? ¿Qué es violencia obstétrica? Porque habrá personas que estarán imaginándose unas cosas bien catastróficas, pero la violencia obstétrica para mí es desde cosas sutiles hasta cosas sí evidentemente violentas. ¿Ustedes nos pueden contar un poquito de ese concepto? Sí, definitivamente cuando uno habla de violencia y habla de violencia de género, uno piensa, ¿verdad?, escenarios de violencia bien cruda, de violencia física principalmente, y si lo pones en el escenario de agresiones sexuales o de violencia sexual, las personas piensan en el callejón oscuro y la persona vestida de negro encapuchada. Ese es el imaginario que se crea. No obstante, la violencia obstétrica es una manifestación de violencia de género y es una manifestación de violencia sexual,
Violencia de género porque se da a personas usualmente identificadas como mujeres, a cuerpos de mujeres, pero también es una violencia sexual porque está trabajando directamente con un cuerpo, con unas hormonas, con una fisiología y anatomía de mujeres en un estado de vulnerabilidad. Y a modo general, pues la violencia obstétrica es toda aquella violencia, tanto silente o sutil, ¿verdad? Como intimidaciones, un cuidado basado en miedo, que no tengan consentimiento informado, que seas desvalidada, degradada en el proceso, hasta manifestaciones, ¿verdad?, físicas o más tangibles, como pueden ser chequeos o tactos vaginales sin consentimiento, como pueden ser presiones de fondo, ¿verdad?, que cuando tu bebé ya esté en ese espacio, en ese canal, listo para nacer, recibas presión, recibas, ¿cómo se dice esto? Una intervención médica o médica, ¿verdad? Porque te la venden como algo necesario en el proceso, pero que no responda necesariamente a las particularidades, tanto de salud como clínicas en ese momento. Es del tipo de violencias que se han normalizado en nuestro país y que se montan y sostienen dentro de un sistema dominado por hombres, por una mirada a estos procesos bien retrógrada, bien limitante y que no reconoce la humanidad y la diversidad de los cuerpos gestantes y de las personas. Así que, como tú mencionabas, Amárili, se visualiza a la persona embarazada como una cajita que se mueve de fase, un objeto que se mueve de caja en caja, por fase. Primer embarazo, estos son lo que se espera y de ahí entonces se desarrolla un plan, pero no hay este intercambio, ¿no? No hay este espacio a que sea la persona quien conduzca y participe de forma activa. Eso es violencia obstétrica. Al igual que, y voy a dejarle el espacio a Yariana para que lo pueda profundizar un poco, los porcientos de cesárea que tenemos en el país responden en su mayoría a prácticas médicas, no necesariamente las mejores, con unos cuidados, ¿verdad?, que no responden a las personas embarazadas y a sus procesos. Eso también es violencia obstétrica. Así que dejo a Yariana para que pueda hablar de esta parte de las cesáreas innecesarias y todo eso. Cuéntanos, Yariana. Sí, aquí en Puerto Rico es un gran problema. Y la mayoría de las cesáreas son cesáreas repetidas, ¿verdad? Así que no, ni tan siquiera estamos permitiendo a que después de una cesárea, ¿verdad?, pues, tengan la oportunidad de parir, que es lo que la evidencia científica nos dice, ¿verdad? Que el intentar parir conlleva menos riesgo que repetir cesárea tras cesárea, ¿verdad? Porque entonces también eso limita la cantidad de bebé que uno quiere, porque 4 cesáreas, 5 cesáreas, 6 cesáreas, ¿verdad? Ya los riesgos van aumentando con cada cesárea. Pero definitivamente, ¿por qué nos encontramos con tantas cesáreas? Más que nada es por la violencia obstétrica, porque hemos, como bien han dicho, ¿verdad?, hemos encajado a todas las personas que conocemos que cada persona es un mundo y es un individuo y, ¿verdad?, todos los factores que conllevan, que pueden afectar a ese ser humano, y los agrupamos a todas tienen que parir en la misma cantidad de tiempo, en la misma posición, ¿verdad? Si se salen de esos parámetros, pues es porque algo anda mal. Y en muchos casos, no me gusta decir todos, pero en muchos casos, el consentimiento informado simplemente no está. Yo aprendí lo que es un buen consentimiento informado cuando estudié partería, cuando estudié que para que un consentimiento informado sea real y válido, te tienen que dar los beneficios del tratamiento, las contraindicaciones de ese tratamiento, los posibles efectos secundarios, efectos adversos de ese tratamiento o medicamento, ¿verdad? Las opciones y las alternativas que tú tienes. Nada de eso se habla en los hospitales. Yo recuerdo mi parto, eso fue, te vamos a hacer esto, te vamos a poner lo otro, esto es lo que va a pasar. Y obviamente, ¿verdad?, uno se encuentra vulnerable, uno no sabe porque lamentablemente nos hemos separado, ¿verdad?, del proceso natural de estar embarazada y de parir. Y uno le entrega básicamente tu confianza a estos proveedores de salud que tú esperas que tengan
tu mejor, ¿verdad? Tu salud en mente, pero la realidad es que los protocolos que están puestos, ¿verdad? Para eso mismo, para que todos paran como a la misma hora, ¿verdad? O dentro de los mismos parámetros. Y se pierde esa individualidad de las personas. Y ya, si no pariste en 12 horas, te vas a hacer la cesárea. Si rompiste fuente, llevaste tantas horas con fuente rota, te van a hacer la cesárea. Si tuviste una cesárea previa, vas a tener cesárea. Simplemente estos protocolos, ¿verdad? Que se han puesto con la mejor intención tal vez, pero la realidad es que quieren controlar un proceso que es incontrolable, de verdad. A mí me preguntan todo el tiempo, ¿cuándo voy a parir? ¿Cuánto tiempo se va a tardar? No hay respuesta para eso. Te puedes tardar 3 horas, como te puedes tardar 3 días, 4 días, o sea, eso no hay, ¿verdad? No hay una forma de parir para todo el mundo. One size fit all no funciona, ¿verdad? Cuando hablamos del embarazo, del parto, de la lactancia. Sí, y yo creo que también esta vulnerabilidad, a modo, ¿verdad?, de traer un poco el factor de vulnerabilidad a la violencia obstétrica, ¿verdad? Porque no es solamente hablar de qué es la violencia obstétrica, sino también poder mirar qué cosas nos ponen en este escenario, esa vulnerabilidad. La falta de un modelo de cuidado que sea no solamente basado en evidencia, sino también centrado en esa persona, en cuáles son sus particularidades sociales, cuáles son sus particularidades de salud, como proveedor de un servicio de salud, puedo insertarme, ¿verdad?, en este diálogo y explorar un poco en qué áreas puedo trabajar, en qué áreas necesitamos fortalecer, porque nos quedamos entonces en un espacio bien limitado, bien clínico, que no toma en consideración que esta persona no solamente está embarazada, también está trabajando, también está en este contexto, en medio de una pandemia, con una incertidumbre por falta de protocolos uniformes en los hospitales, que si va a ir a un hospital o va a parir en la casa, anyways, donde sea, necesita un equipo de protección personal para ella y para sus acompañantes, y eso no es algo que el gobierno lo está proveyendo, así que tiene que invertir un recurso que es o lo invierto en comida, en transportación o en este tipo de servicios. O sea, toda esta veintena, ¿verdad? Todas estas intersecciones y formas en las que se combina lo que es ser una persona, lo que es ser una mujer, toda esta cuestión del cuidado, hace que tú estés en un espacio de mucha vulnerabilidad, que tú estés, ¿verdad?, desconectada y más propensa a situaciones, ¿verdad?, que pudieran prevenirse si simple y sencillamente se dieran diálogo, ¿verdad? Y se dieran diálogo y se reconociera la autonomía de la familia y de la persona embarazada. A mí me gustaría atar este tema también con el asunto político, ¿verdad? Claro. Y de la misoginia en términos generales. Y es porque cuando tú miras el asunto del parir, ¿verdad? Y lo atas a un tema de derechos humanos básicos y esenciales, como tener un techo, tener educación, tener servicios de salud, tener alimentación sana. Entonces tú te das cuenta que todas esas son cosas que inciden en el proceso de embarazo de una mujer, en la medida que tú no tienes acceso a servicios de salud de calidad, que dependas de una reforma, que vas a un referido, que vas a otro referido, que pierdes horas en trámites que no son la consulta médica. Cuando lo atas al tema de la educación, ¿verdad? Si en nuestras escuelas no se da educación sexual para prevenir los embarazos, mucho menos nos van a dar educación o le dan educación a las niñas y a los niños sobre lo que pasa en sus cuerpos con un proceso de embarazo. Al contrario, hay una tendencia a ver el tema del embarazo como ese tabú, esa cosa mala que te puede pasar si no te cuidas, ¿verdad? Y si caes en las garras del diablo y te pones a hacer cosas que no tienes que hacer. Y entonces, como no quieren que veamos el embarazo como algo natural, porque hay un tabú también relacionado con lo sexual, pues nos enfrentamos entonces a mujeres que se tardan en darse cuenta de que están embarazadas, ¿verdad? No necesariamente tienen un control del momento en el que quedan embarazadas. Y una vez se dan cuenta, pues no necesariamente van a tener la mejor alimentación o el mejor cuidado prenatal. Y
cuando vamos un poquito más hacia atrás y miramos lo que ha pasado con todo este proceso y vamos a la época de la industrialización, de los conceptos de la maternidad, nos damos cuenta que volvemos al punto que mencionamos ahorita, ¿verdad? Que a las mujeres se les considera esa máquina cuya función es poner un bebé sano aquí, y hasta me trae la típica escena de las películas en que hay un parto peligroso y es a quién vamos a salvar y siempre dicen salven al bebé. No, y esto todavía está presente. Cada vez que uno da clases de parto, uno se encuentra con este imaginario y con estas historias no tan lejanas a nuestro contexto, no tan viejas tampoco. O sea, en medio de la pandemia estamos hablando que mientras todo el universo va en la línea de sostener el acompañamiento porque tiene más beneficio que riesgo, de salvaguardar la relación, ¿verdad? Y esa alimentación humana, ese contacto piel con piel, ese acompañamiento y alojamiento en conjunto de la persona que parió con su cría, etcétera. Aquí estamos, y esto es bien popular, bien coloquial, o sea, aquí estamos friendo y comiendo. Estas son las horas para parir, estas son las circunstancias en las que vas a parir, no lo hiciste, te movemos a esta otra escena y es como que la persona que parió para un lado, el bebé que nació hacia el otro. Ese intermedio, ese espacio, ¿verdad? Que a nivel político implica que una persona acostada en una cama, desnuda, porque lo que tiene puesto es una bata de tela, de esas de papel quirúrgica, que no está en contacto físico cercano de verle la cara porque tiene un personal que está con todo el equipo de protección, cubrecaras, mascarillas, guantes, batas, o sea que tú no logras ver la humanidad de ese proveedor tampoco. Tienes un proceso que es sumamente tecnocrático, que es sumamente es frío, es hostil, y entonces tú te ves en una situación de tener que estar ejerciendo un proceso de defensa de derechos, de sacar las leyes que tienes, las protecciones que tienes, de estar llamando, mira Paloma, acabo de parir, estoy viviendo esto, tú tienes el número de un abogado que me pueda orientar. Oye, ese no es el momento para hacerlo. Si la persona se ve en estas circunstancias, aun cuando en general responda a mi bebé está bien, todo está bien, no, porque es que tu parto importa. O sea, hay unas cosas aquí, ¿verdad?, que no se pueden desvincular, ¿verdad?, que no se pueden separar porque son incitadores también y son las zapatas de otras violencias y de violencias que esta persona va a recibir y va a estar más propensa a vivir en su posparto, porque el parto es un puente, ¿verdad?, para la transformación. Lo último que quiero añadir antes de hacerle algunas preguntas a Yariana, es que además cuando vemos en términos de prioridades gubernamentales, ¿verdad? De la misma manera que no ha sido una prioridad trabajar la violencia doméstica o los asesinatos de las mujeres, no ha sido una prioridad trabajar el parto humanizado, que es algo que se ha mencionado por años también, que se ha pedido, que inclusive cuando hacemos propuestas a los partidos políticos en las elecciones le ponemos el parto humanizado y todo lo que tiene que ver con cuidado prenatal también, y se sigue ignorando. Entonces eso es algo que todavía tenemos en nuestra agenda como feministas y como organizaciones que trabajamos por las mujeres, porque aunque reconocemos que no todas las mujeres tienen que parir, ni están obligadas a parir, ni su humanidad depende de ser madre, pues hay una gran mayoría de nosotras que va a pasar por ese proceso. Y es importante que pasen por ese proceso con bienestar y con salud emocional y física. Y entonces, cuando miramos también los procesos de embarazo, las estadísticas nos dicen, y esto es bien importante, que durante el periodo de gestación es uno de los periodos en que la violencia en relaciones de pareja, la violencia doméstica aumenta. Es como si esa barriga de alguna manera fuera una invitación al compañero o la compañera de esa persona gestante para agredir, ¿verdad? Y sabemos de agresiones inclusive que han provocado el aborto o la pérdida de un bebé, porque es como si hubiera de alguna manera una situación en la que particularmente golpearte en el vientre y cerciorarme de que te duele y de que te hago daño, incluye, ¿verdad?, el cerciorarme que ese bebé se pierda.
Y fíjate que no es por asesinar al bebé, es por hacerle daño a las mujeres. Entonces, todas las estadísticas nos dicen que es uno de los periodos de tiempo donde hay que mirar con mayor atención lo que está pasando con esas mujeres, porque pueden estar pasando una situación de violencia doméstica agravada y no verbalizarlo, porque hay mucho miedo también a la separación, al divorcio, a todo lo que conlleva denunciar esas violencias. Entonces, ahí sí me gustaría preguntarle a, a Yariana, ¿verdad? Y a ti, Paloma, pero vamos primero con Yariana. ¿Cuál ha sido su experiencia con este tema de la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia doméstica, pero también a otros tipos de violencia durante ese proceso de embarazo? Un momentito, que parece que están revueltos. Paloma, si puedes contestar rapidito, perdona. Sí, tranquila. Esas son las intersecciones de lo que es ser madre, partera, dula y todas las anteriores. Pues nada, un poco, ¿verdad? Mirando, ¿verdad? La estadística y la data que se tiene. La data que a nosotros nos toca, porque sabemos que en el país enfrentamos una situación de acceso a estadísticas, ¿verdad? De que no se quiere, el Departamento de Salud y otras entidades no quieren dedicar tiempo y recursos a trabajar este tipo de temas, a profundizarlo, pero sabemos que en Estados Unidos 1 de cada 6 mujeres enfrentan situaciones de violencia de género por primera vez en el embarazo, pero que, como bien estaba diciendo Marilyn, es este el momento, y las agresiones en este espacio son de las principales razones por las cuales se tienen tanto abortos espontáneos como sangrados profusos, donde se pone en riesgo tanto el bienestar de ese bebé que se está gestando, de esa persona que se está gestando, como la persona que está embarazada. En mi experiencia trabajando, una de las formas, ¿verdad? Y es parte del modelo de cuidado que se utiliza en la partería, y yo en mis cuidados, ¿verdad? Y acompañamiento como dula lo extrapolo y lo integro, es el modelo de SOAP, ¿verdad? Que consiste en no solamente tener reuniones, ¿verdad? Individuales con la familia, con la persona embarazada, porque si tienes al agresor cerca o a la agresora, no te lo va a hablar. Así que trato siempre de tener esa primera cita en un espacio seguro, que sea presencial, donde podamos, ¿verdad? Entrar en un espacio íntimo y explorar un poco, ¿verdad? El historial, tanto previo al embarazo como lo que se va dando, ¿verdad? Durante esta etapa antes de conocerme. Y entonces ahí trabajar un plan de trabajo que recoja todo lo que viene siendo lo subjetivo, lo objetivo, la evaluación, ¿no? Cómo, ¿verdad? A dónde referir, qué recursos tendríamos que trabajar, y un plan. Tanto, ¿verdad? Un plan en caso de situaciones de violencia, un plan que incluye un plan de escape, como en caso, ¿verdad? De que no se tenga afín, ¿verdad? No se tenga sustancia para decir como que sí, aquí hay una situación de violencia concreta, pues entonces trabajar un poco esta cuestión de cuáles son las banderas, qué debo de estar pendiente, cómo manejarlo, y que la persona tenga herramientas y también se sienta en la capacidad, ¿verdad?, de traer la preocupación y de, ¿verdad?, de manejarlo, que se sepa, ¿verdad?, que tiene aliadas y aliados en el proceso para ello. En MAN, por ejemplo, tenemos diferentes recursos aliados como servicios psicológicos, y ahora a mis clientes dan todas las clases de parto como los servicios de dula, tengan o no tengan historial de violencia doméstica, o lo estén manejando, lo verbalicen o no, pues dentro del paquete de información que se les envía, se les están compartiendo recursos, ¿verdad? Como en la línea de emergencia de Ahora de Matria, en colaboración con otras organizaciones, porque sabemos que es más fácil llamar una línea y aprovechar, ¿verdad?, que no tengas recursos, no tengas a la persona, ¿verdad?, cerca, y te sientas en la apertura de orientarte y de ahí ir trazando camino. Y ahora, Yariana, para que puedas compartirte. Yariana, un poco lo de la violencia doméstica, ¿verdad? Si la has visto, cómo la has identificado, pero de una vez entonces también, si nos puedes dar ejemplos de lo que es violencia obstétrica, para poder aterrizar el concepto y que la gente pueda ver ejemplos concretos que deberían levantar las banderas rojas. Sí. Pues mira, las parteras y los diferentes profesionales de salud, ¿verdad?, nos encontramos en una excelente posición para poder
pues darnos cuenta o darle oportunidad a las familias, ¿verdad? Porque usualmente sí, el embarazo agrava muchas situaciones, ¿verdad? Ya sean personales, económicas, de alimentación, etcétera, pero también te pone en una posición donde tú quieres lo mejor para ti y para tu bebé, más para tu bebé, ¿verdad? Esto es un buen momento y podemos aprovechar esta oportunidad que tenemos como proveedores de salud porque ellas están dispuestas a hacer lo mejor o lo más que ellas puedan, ¿verdad? Dentro de cada circunstancia para lo mejor para su bebé. Entonces, ahora, claro, la violencia, ¿verdad? De pareja o doméstica es compleja y no es evidente muchas veces, ¿verdad? A veces no son moretones que vemos en los cuerpos, a veces son movimientos entre parejas que se notan, comentarios de parejas que podemos notar cuando estamos sentadas con ellas. ¿Verdad? O en algunos exámenes físicos podemos notar, ¿verdad? Algunas agresiones ya en la piel de la mujer o a veces cuando nos acercamos a ellas tú sientes, ¿verdad? Que ellas se echan para atrás, se retraen, ¿verdad? Les da... Y mayormente, ¿verdad? Además de, como dice Paloma, cuando tenemos clientes con nosotras que están solas, esa es la mejor oportunidad que tenemos para poder hacerle las preguntas pertinentes, pero sí saber que algunas no te van a decir. No importa si confían en ti, si creen que tú tienes los recursos, no te van a decir, ¿verdad? Y pues ahí nos toca a nosotras reconocer cuando existe sin que ellas nos digan. Ahora sí, definitivamente cuando tenemos en los casos, pues, ¿verdad? Nuestro trabajo es saber a quién referir, a dónde referir, dónde esta persona tiene o se puede sentir segura. Es complejo, definitivamente es complejo. Creo que la población de las personas que deciden parir en la casa, ¿verdad? Estas son personas usualmente, ¿verdad? Ya educadas o están buscando algo diferente o, ¿verdad? Así que no recibimos tantos casos de violencia doméstica, ¿verdad? La física. Lo más que hemos podido ver en cuanto cuando nos sentamos es esta violencia ya, pues menos, o sea, más sutil, porque no es menos violenta, es más sutil. Tú sabes, a veces estamos dando orientaciones y las preguntas de ellos o como bien nos dicen, tengo que preguntarle a mi marido no quiere que para en la casa, tú sabes, no me quiere dar los chavos para estas cosas, ¿verdad? También esos tipos de violencia existen y son menos sutil, pero con nosotros son con las más que bregamos. Y ahí lo único que podemos hacer, ¿verdad? Es referir, dar que vayan a verse con un psicólogo o, ¿verdad? Nosotras servimos de psicólogas a veces lo que necesitan es que las escuchemos y proveerle los recursos, ¿verdad? Que ellas sepan a dónde llamar, a quién ir y que sepan que estamos, ¿verdad? Súper abiertas a recibirlas en casos, ¿verdad? Extremos, pero no ha sido la norma en la partería. Contestando tu otra pregunta, pues mira, la violencia obstétrica también nos pasa igual con la violencia doméstica, ¿verdad? Es un espectro donde va de lo más chiquito a, ¿verdad? Si no tienes estos laboratorios, si no visitas a mi oficina toda la cita, ¿verdad? Vamos a tener un issue, agresiones o tú lo notas, ¿verdad? No, yo no necesito un plan de parto porque eso no se trabaja en mi oficina, yo lo hago súper bien, yo no necesito nada de eso, ¿verdad? Esas son algunas de las cosas, pues, como uno dice, menos malas, ¿verdad? Más sutiles, más por allá. Pero también hay casos de violencia obstétrica donde, ¿verdad? Las mujeres son amarradas literalmente a la cama, les hacen la episiotomía, ¿verdad? Que eso es cuando le cortan el perineo, que es la parte que queda entre la vagina
y el ano, le cortan esa piel, porque sí, porque de rutina se lo hacen a todo el mundo. Le dicen, ¿verdad? Que para qué, ¿cómo es que le dicen, Paloma? Para eso que hiciste, no Sí. gritaste, No tú sabes, gritaste cuando te lo hacían. No gritaste Ajá. cuando te lo hacían, ahora vienes a gritar. Sí. O en Estados Unidos, ¿verdad? Que nuevamente es nuestro referente más cercano. La semana pasada se compartió un artículo que se fue viral de esta familia que su bebé se estaba muriendo. Y murió, un bebé negro, una mujer blanca casada con un hombre negro. A ella la salvan, a su bebé no, porque los bebés negros y las vidas negras no importan en este mundo del parto. También, ¿verdad? Se ven estas expresiones de racismo. Y ella le estaba diciendo a su doctora, es que no puedo, ya, o sea, necesitamos movernos de esta etapa. Y la doctora le decía que no, que la única forma que podía su bebé llegar al mundo era si ella se callaba, pujaba y sacaba a su bebé, que la única forma de sacarlo era de esta forma. El bebé horas después murió, y entonces, ¿verdad? Cuando se trae en el contexto de George Floyd, pues se trae la cuestión de si mi esposo hubiera sido un hombre blanco, esto hubiera pasado porque murió el bebé negro, el padre negro está viviendo el duelo de su hijo, la mujer blanca fue salvada. Entonces, ese tipo de situaciones en nuestro contexto se dan y en el escenario, ¿verdad? Obstétrico, nuevamente se desvalida y se degrada, se reduce a que tu bebé esté bien, a que estés viva, a que por lo menos no te pasó X cosa, a que por lo menos no, pero se obvia, ¿verdad? Y los cuerpos, ¿verdad? Una vez están allí en salas de parto y demás, y es como ese espacio donde se manifiesta la violencia de forma más contundente. Pero estas semanas antes, recibiendo, ¿verdad? Lo que en violencia sexual se conoce como grooming, ese acicalamiento, ¿no? Lo que a nivel popular sería que te van haciendo la camita, te van sentando las pautas, ¿verdad? Y te van poniendo una situación donde tú no te reconoces como víctima. O sea, yo tengo familias que llegan a donde mí y es a la luz de estas conversaciones y de ir explorando cómo manejar el proceso y cómo crear su historia de parto desde ese apoderamiento, que se reconocen como víctimas y se reconocen como víctimas en ocasiones dobles, porque estás vulnerable, ¿verdad? Y estas personas que están manejando situaciones de violencia de género, violencia doméstica en sus hogares, son personas que están más propensas también a llegar a manos donde estos obstetras tampoco se atrevan a posicionarse, porque, ¿verdad? Ese caldo de cultivo de la casa se mueve al hogar. Y algo, ¿verdad?, que es importante también mencionar es que tanto la violencia obstétrica como la violencia de género en la etapa perinatal, uno de los incitadores, ¿verdad? Es esta cuestión de los abortos de los embarazos no deseados y de la falta, ¿verdad?, de servicios de salud sexual y reproductiva accesibles, de aborto seguro, la falta, ¿verdad?, de educación sexual, de como hablaba ahorita Marily, de tú saber qué está pasando con tu cuerpo y no netamente que te den en la clase de salud, si tienes la suerte de cogerla, te den un huevito y que tú lo tienes que cuidar una semana, porque eso, ¿verdad?, no es educación sexual. Entonces tienes personas que llegan a esta etapa con un montón de intersecciones, un montón de situaciones, que es el momento donde todo explota y donde si no es en la casa, lo vas a vivir entonces en salas de hospitales con la normalización que ya hemos hablado. Yariana, ¿algún otro ejemplo que tú nos quieras dar de situaciones de violencia obstétrica? Porque bueno, yo percibo que está la institucional, cuando son las normas de un hospital que imponen un manejo específico del proceso de embarazo y parto. Y están también las que no dejan de ser institucionales porque es personal del hospital, ¿verdad? Pero son más a nivel personal, que te puedes encontrar una enfermera, un enfermero, un doctor, una doctora, que ya tiene ciertos prejuicios, ¿verdad? O cierta manera de tratar a sus pacientes que constituyen violencia. ¿Qué ejemplos tú nos puedes dar para seguir añadiendo a la lista? Sí, no, pues definitivamente, como bien mencionan, la violencia institucional, ¿verdad? Es eso, protocolos que tenemos que seguir porque entramos a su institución, ¿verdad?
Y muchas veces tenemos que seguir, no, es que no sabemos que tenemos derechos de pacientes también, ¿verdad? Que no nos los pueden quitar, no importa los protocolos, las cosas que ellos quieran hacer, ¿verdad? Pero sí existen y como la gran mayoría de nosotros no conocemos nuestros derechos, pues, ¿verdad? Se violentan todo el tiempo, como mencionábamos, la ley de acompañamiento, que eso es lógico que todo el mundo tenga, ¿verdad?, quien los acompañe, y se violenta todo el tiempo. También, ¿verdad? Mira, me han dicho, Amarili, que doctores les han metido la mano para hacer chequeos vaginales sin consentimiento, y no solamente sin consentimiento, sino que la persona le está gritando, no me toques, saca la mano. Y ahí sigue la mano del doctor. Yo no sé ustedes, yo sé que ustedes piensan igual que yo, ¿verdad? Pero al público eso es una violación. Claro. Están entrando a tu cuerpo, ¿verdad?, a la vagina de la mujer, y ella está gritando, no lo hagas, saca la mano. Y ahí está él, porque sí, porque tiene el poder, ¿verdad? Que hay una lucha de poder bien intensa. Y violenta de los derechos, porque sí, porque tiene el poder. Y de verdad que hasta, como me la menciona Paloma, doctores que no han dado tratamiento, que no han enviado exámenes a hacer, porque esa es negra, porque las negras tienen dolor de pecho todo el tiempo, eso no es nada, eso es normal, a todo el mundo les pasa. Y si no les hace ese examen que necesitan, que lo hubiesen hecho con cualquier otra persona, esa mujer muere. Sí. Porque institucionalmente no le pudieron dar, no siguieron los pasos que se tienen que hacer cuando una persona te dice tengo dolor de pecho. Conocen el caso de Serena Williams, tú sabes, ella, una mujer educada, con mucho dinero, famosísima, que le ha pasado antes, y después de la cesárea ella dijo, me siento así, necesito esto, y aún a ella, ¿verdad? Una mujer de tanto estatus fue ignorada, no le quisieron dar el tratamiento a tiempo. Y eso se ve, ¿verdad?, en la línea, por ahí para abajo, mucho peor. Sí, y yo creo que es importante en el contexto COVID, ¿verdad?, añadiendo un poco a esto, que en Puerto Rico no tenemos un protocolo uniforme para el trabajo y la atención, ¿verdad?, de salud perinatal, y uno de los, ¿verdad?, de los agravantes es que el Task Force médico en su momento, cuando habló que iba a ser, ¿verdad?, como que este es el flujograma que se va a seguir con X o Y recomendaciones, pero dejando abierto a los hospitales, a tanto administraciones como al personal, ¿verdad?, médico hospitalario, a tomar decisiones, porque el CDC de Estados Unidos lo último que dictaminó sobre este cuidado es justamente eso, que hay unas recomendaciones y que si se siguen, al final del día, ese tratamiento va a depender del juicio médico. ¿Cuál es el problema? Que en nuestro país los casos más que más atención han llamado post o durante la pandemia han sido casos de personas negras, de personas pobres, de mujeres solas en salas de parto, donde no ha habido razón, ¿verdad?, justificación médica, no ha habido un diagnóstico, no ha habido una sintomatología, y es simplemente el prejuicio de las personas que están dando un servicio a manejarlo. De la misma forma, los protocolos, ¿verdad?, que se siguen utilizando son protocolos no basados en evidencia, donde personas abren fuentes y le dicen que tienen de 2 a 18 horas para dar a luz, y si no, su bebé pasa, además de, ¿verdad?, de que el cuerpo va a tener que vivir una cesárea, una cirugía mayor, su bebé pasa a la unidad de cuidado intensivo neonatal con antibiótico de 7 a 10 días sin razón, motivo ni circunstancia. Eso no tiene, ¿verdad?, ningún tipo de evidencia científica que lo sustente, pero aún así sabemos que nuevamente los doctores y las doctoras que lo siguen trabajando y teniendo de forma rutinaria en sus prácticas son doctores con mucho prejuicio, y son doctores que cuando vienes a ver su matrícula, las personas a quienes le dan servicio, son personas con unas desigualdades bien particulares
y que esto, ¿verdad? Incide a corto, mediano y largo plazo, y el fundamento es netamente prejuicio, ejerciendo desde ese poder que tienen por ser y ese privilegio que tienen por ser los doctores, los obstetras. Quiero recoger aquí entonces varias cosas de las que hemos hablado. Dimos ejemplos de violencia obstétrica, la definimos, hablamos también de cómo la violencia de género en términos generales, ¿verdad? Incluye esto y las razones para eso. Yo pienso también que la gente tiene que tener bien claro que cuando hablamos de violencia obstétrica no estamos hablando de, y esto es un repaso, ¿verdad? No estamos hablando de que a las mujeres las van a golpear allí, no estamos hablando, pero sí puede haber violencia física, del tipo de violencia de que te amarran a una cama, ¿verdad? O te meten una mano en tu cuerpo sin permiso. Y hay otras violencias que a veces las hemos normalizado tanto. Yo recuerdo, ustedes tenían que ser chiquitas para esa época, cuando secuestraron a la bebé Odalis en un hospital, que entonces todos los hospitales de momento cambiaron sus reglas de juego. Y yo recuerdo tener amigas o familia pariendo en el hospital de mi pueblo, en Aybonito, y simplemente era parir y le quitaban la bebé y la ponían aparte y no la volví a ver hasta que la daban de alta. No importa que tú dijeras que la querías lactar, no importa que tú dijeras que tú creías en que tenías que tenerla contigo. O sea, ese vínculo de las primeras horas lo rompían a pesar de la oposición de las mujeres, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas de momento se normalizó porque las mismas mujeres pensaban que es por el bien de la bebé o lo dice la institución. Y yo creo que como pasa con todas las violencias hacia las mujeres, nosotras tenemos que aprender a cuestionar y a señalar a las instituciones y decirle, no, tú no tomas decisiones ni sobre mi cuerpo ni sobre mi vida si yo no estoy de acuerdo con esas decisiones. Pero eso es un proceso que requiere educación, ¿verdad? Tenemos que educarnos. Y mientras haya mujeres que no tengan educación, bueno, pues le toca a las demás que tenemos unos recursos ser ese apoyo. Y a mí me encanta que haya dulas y que haya parteras, porque yo siento eso como parte de un proceso de quitarle el poder que tiene el Estado y la institucionalidad sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces, dicho esto, para ir ya encaminándonos a la parte final del programa, me gustaría que habláramos de cómo podemos prevenir la violencia obstétrica. ¿Qué puede hacer una mujer común y corriente o una familia para prepararse para ese proceso de embarazo y parto de manera que no haya violencia, pero que si la hay, la puedan identificar a tiempo y saber cómo reaccionar? ¿Qué sugerencias ustedes tienen para eso? Pues yo pienso que de entrada, ¿verdad? Escucho muchas personas decirme que escogieron el ginecólogo o la obstetra que tenían porque la MAI parió con él, o la hermana, o fulana, o es la que más cercana, ¿verdad? El más cercano que tienen. Y eso es un gran error. Tú tienes que entrevistar a tu obstetra como si fuera a casarte con él, literal. O sea, todas las preguntas que le tengas que hacer, la forma que él te habla, si él toma su tiempo, ¿verdad? Yo entiendo que los obstetras y el sistema médico, aquí hay muchos factores, ¿verdad? A mí no me gusta decir que, y jamás voy a decir que los obstetras son los culpables en esta situación, porque entiendo que esto va mucho más profundo y sus raíces, ¿verdad? Ellos son como síntomas de, ¿verdad? Ellos efecto de, pero no son necesariamente la causa. Pero diciendo eso, ¿verdad? Él va a ser o ella va a ser la persona que va a atender tu cuidado, así que tienes que hacerle todas las preguntas. Cuando uno empieza a ver, ¿verdad? Resistencia a contestar preguntas, resistencia a darte el consentimiento informado completo, como te dije, ¿verdad? Con todas las cosas que eso conlleva. Un doctor obstetra que no te quiera una dula, eso como es un super red flag. Que te diga que no puedes parir en tu casa o que no puedes hacer labor sitting, que no puedes contratar una partera, otro red flag. Que no acepte tu plan de parto, que no quiere que cojas clases de parto, ¿verdad? O que cuando tú haces preguntas, tú le debes hacer preguntas sobre sus protocolos. Si me pasan las 40 semanas, ¿qué va a pasar? Si rompo fuente antes de empezar el parto, ¿qué va a pasar? Si, ¿verdad? Todas estas preguntas se tienen que hacer para tú saber si esa persona está on board contigo.
si esa persona va a dar el todo por ti, porque realmente a veces parir se siente como ir contra de una marea, tú sabes que te estás jalando para atrás y tú estás tratando de nadar, y esas dulas y esas parteras y ese apoyo, esos profesionales de salud son las que te ayudan, te dicen, ok, tú vas bien, está todo bien, estamos bien, vamos a seguir hacia el frente, te ayudan, te guían, pero definitivamente entrevistar tiene que ser lo primero que haces, porque cuando tú eliges a esta obstetra, claro, siempre tienes, ¿verdad?, la opción de salirte de su cuidado, pero a veces no puedes notar a las 36, 37 semanas que este doctor no te va a dejar pasar de las 40 semanas, que te va a inducir a las 40, a las 39, que a las 37 te está haciendo chequeos vaginales innecesariamente, como decidir si sí o si no, ¿verdad? Aunque siempre puedes decidir, ¿verdad? Y decirle que no quieres hacer algo, pero muchas mujeres no saben eso y pues me chequeó, ¿verdad? Entonces, a ese tiempo no es recomendable darte cuenta que ese no es ¿verdad?, el proveedor de salud para ti, así que entrevistarlo de antemano debería ser como esa primera línea de defensa, ¿verdad? Segunda línea de defensa debería ser contratar una dula, una partera, coger clases de parto, educarte, pero al fin y al cabo tú te puedes educar, tú puedes estar con la mejor dula, tú puedes contratar la mejor partera, tú puedes hacer todas las cosas que te dijeron que hicieras, y aún así, ¿verdad?, pueden sufrir de violencia obstétrica, porque ya tú entras a una institución, ¿verdad?, uno pierde la voz de uno, y no es que no la pierda, la puedes seguir teniendo, pero no significa que te van a escuchar, ¿me entiendes? No significa que tú le dices, no quiero que me pongan pitocina, y ellos te dicen, pues, está bien, no te vamos a poner pitocina, pero si a tal hora no pares, pues te vamos a hacer una cesárea, ¿me entiendes? Entonces, puedes sufrir violencia obstétrica aunque te eduque, aunque tengas dula, aunque tengas partera, aunque todas estas cosas, así que yo creo que es sí, importante, además de entrevistar al obstetra, como tú dices, buscar información del hospital y las políticas y protocolos del hospital. sí, Porque tú puedes tener definitivamente. el mejor médico o la mejor médica del mundo, pero en el hospital hay unas normas como en auxilio mutuo, que eran las monjitas las que decidían la cesárea. Entonces, si tú no lo sabes, te vas a encontrar con una sorpresa bien desagradable al momento de ir a parir. Y eso mismo iba a mencionar, añadir a lo que Yariana comparte, que es importante visitar el hospital, es importante no solamente para beneficio tuyo de saber hacia dónde moverte cuando tu trabajo de parto inicie y cómo manejarlo, ¿verdad?, sino también conocer cómo son las salas de parto, qué proveedores de pediatras tienen allí, porque entonces tener un buen parto y un posparto alterado, variado, violentado por protocolos no basados en evidencia o donde se te niegue tu derecho a decidir cómo alimentar a tu cría o la participación en la toma de decisiones, porque aún te digan dentro de la política del hospital, tu bebé es hijo del Estado y nosotros somos quienes decidimos, cuando no, eso es incorrecto, eso no procede, pero es parte de esa cultura hospitalaria. Así que visitar el hospital, conocer, cuestionar, ir poco a poco, que es parte, ¿verdad?, de las invitaciones que yo hago a las familias con las que trabajo. Ir con tu equipo de parto, tanto con tu pareja, familiares, ir creando un lenguaje compartido donde pueda, ¿verdad?, que tome a la persona embarazada como eje central y todas las personas a su alrededor puedan salvaguardar ese derecho a decidir, puedan salvaguardar esa experiencia, esas necesidades y expectativas, integrando, ¿verdad?, opciones y herramientas como lo mismo una dula, que hacer un monitoreo intraparto en tu casa si vas a parir en el hospital finalmente, pero que puedan también acompañarte, que puedan, ¿verdad?, hacer ese equipo, ¿verdad?, de defensa, de vaqueo, pero también de traducir qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que te están dando de información en el hospital o con tu red, ¿verdad?, de apoyo, para que entonces puedas trabajarlo. Otra cosa y no menos importante es saber que en caso de alguna violencia, ¿verdad?, hay organizaciones que dan servicio tanto de apoyo psicológico como, ¿verdad?, apoyo para canalizar
y hacia dónde dirigirte. Todos los hospitales tienen la oficina de servicio al cliente, que sería el espacio donde tú dirigirte para denunciar algún tipo de trato hostil o violento de parte del personal médico hospitalario, incluyendo a tu doctor o tu doctora, que en esa carta vas a copiar también al área de facultad médica, ¿verdad? Si ese personal facultativo fue quien te agredió, y puedes verla ir poco a poco haciendo valer tu historia. Es importante denunciarla, visibilizarlo, y hay canales. Tanto, ¿verdad? En algún momento la Procuraduría de las Mujeres era una alternativa, ya no lo es, así que el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, después de escribir al hospital, sería escribirle al Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, y al Colegio Norteamericano de Ginecólogos y Obstetras, la ACOG, que también, ¿verdad?, se encargan de regular y de trabajar este tipo de temas. Nosotras desde Centro MAM estamos, ¿verdad?, siempre dispuestas a apoyar a la familia, tomar clases de parto, considerar, ¿verdad?, que las clases de parto sean familiares, donde puedan estar tu red de apoyo también participando, y perder el miedo a cuestionar y a reconocer tu proceso como algo tuyo, que nadie tiene por qué establecerlo. Tú eres la persona ideal para decidir y para saber qué es lo que necesitas. Yariana, ¿alguna otra cosita que quieras añadir en términos de prevención? Mira, para repasar, para quienes nos están escuchando, ya nos recomendaron entrevistar a tu obstetra, visitar el hospital y evaluar el hospital, tener una dula, ¿verdad? O alguien que te apoye en el proceso, porque también te educa. Tener identificadas las oficinas en las cuales puedes pedir remedio en el momento que ocurre un evento de violencia. Yo lo dividiría aquí en dos cosas, ¿verdad? Donde tú puedes pedir el remedio al momento y tener tu persona que se va a encargar de eso, y a la misma vez saber a qué oficina tú vas a ir a querellarte después del evento. Porque una no quisiera tener que querellarse, una quisiera poder en el momento decir paren, quiero que esto pare ahora, ¿verdad? Así que es tener identificada esa oficina. Paloma dio varios recursos y yo creo que con eso vamos creando como que, ¿verdad?, ya unos pasos bien concretos que podemos seguir para prevenir la violencia obstétrica. Yariana, ¿tú quieres añadir algo que se nos está quedando sobre ese tema de la prevención? Pues a las personas que van a estar contigo, como bien dice Paloma, ¿verdad? También ellos tienen que saber, porque es que vivimos en esta sociedad donde el médico es el que sabe, ellos son los que saben, y pues qué bueno que se eduquen y tengan, ¿verdad?, todos esos títulos, pero es importante saber que qué tú quieres o qué no quieres mejor, ¿verdad? Saber qué exactamente no quieres que pase en tu parto, que haya una persona que pueda abogar por tus derechos, porque es que realmente tú estás pariendo, así que hay muy pocas cosas que, ¿verdad?, tú vas a poder concentrarte o luchar en esos momentos. Sí, tienes tu voz y siempre vas a poder decir que no, pero no significa que vas a ser escuchada, ¿verdad? Entonces, tener una persona que abogue por ti, que esté pendiente, que sepa a las cosas que tiene que estar pendiente, ¿verdad? Y honestamente, aunque no vayas a parir en tu casa, yo siempre voy a recomendar los servicios de partera. Uno, porque los servicios de partera disminuyen, ¿verdad?, los partos prematuros, los partos bajo peso, ¿verdad?, los negative outcomes. Así que aunque vayas a parir en el hospital, las parteras te podemos educar, podemos darte un cuidado de prenatal de excelencia, podemos ayudar, ¿verdad?, que llegues adelantada al hospital. Pero más que nada es para que te eduques, tengas el cuidado digno, ¿verdad?, y respetuoso que brindamos las parteras, que como bien dices, a veces tú entras a una oficina del doctor, bim, bum, bam, saliste de ahí, no te hizo ni una pregunta. Yo recuerdo que mi obstetra no me conocía, tenía que ver mi récord para saber con quién iba a tratar, ¿verdad? Así que, y pues ese, ¿verdad? Definitivamente elegir bien tu equipo, ¿verdad?, tu obstetra, dónde vas a parir, tu dula, tu partera, tener esa persona que esté contigo abogando por tus derechos y
Y sí, reconocer cuáles son los recursos que te pueden ayudar en el caso de que sufras una violencia, porque como bien dije, a veces no importa, tienes todas esas cosas, ¿verdad? Y como quiera sufrimos esta violencia. Sí. Ya para ir cerrando, estoy mirando si hay, si aquí hay una pregunta de alguien que se llama Leila Marcial, que es precisamente a lo que yo iba ahora. Y es que las intersecciones de las opresiones tienen mucho que ver con este proceso de parto, ¿verdad? Y es algo que yo no quisiera dejar a un lado, porque aunque ustedes lo han mencionado, ¿verdad? Han hablado de mujeres negras pariendo, la realidad es que hay recursos que tenemos ciertas mujeres porque podemos pagar la dula, porque podemos pagar la partera, o sea, no cualquiera puede pagar una Sin partera. privilegio. Sí, hay mujeres que no saben leer. En nuestro Puerto Rico de hoy hay mujeres que no saben leer y escribir. Hay mujeres que no han terminado su escuela superior, por lo tanto, hablarle de estas cosas tiene que hacerse en un lenguaje bien sencillo. Hay mujeres que no tienen transporte propio y viven en zonas rurales, en un país donde no hay transporte colectivo. Cuando tienen la reforma de salud, la manera de manejar todo este proceso es bien distinta a cuando es con un médico privado, donde tienes la libertad de entrevistar y moverse, ¿verdad? Pero hay mujeres que esa libertad no la tienen, que a lo mejor entrevistan y lo que hacen es darse cuenta del tirano o la tirana con la que van a estar por 9 meses en ese proceso tan importante para sus vidas. Y yo creo que cuando hablamos de justicia y de derechos humanos, esas son cosas que tenemos que tener presentes. Y lo digo como una nota para mí, para todas las personas que creen en el trabajo que estamos haciendo en Matria, en la Mesa Social y otras organizaciones, porque son temas que a veces se suelen relegar, a pesar de que deberían ser temas centrales en nuestras discusiones, porque todas y todos tenemos algo que ver con algún parto de alguien, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es imposible borrarlo de nuestras vidas. Hay pueblos donde no hay hospitales tampoco. Por ejemplo, las niñas y niños de Orocovis nacen en Aybonito, no nacen en Orocovis. O en Ponce, algunos creo que se van hasta Bayamón, o sea, depende. No, y hablando de las intersecciones y de todo, ¿verdad? De toda esta mezcolanza que se hace en las opresiones. Si tú eres una persona de Canóvanas, Río Grande, Loíza, pueblos, ¿verdad? Que la población es mayoritariamente negra, con unos índices de pobreza y de educación y unas particularidades, ¿verdad? Sociales, el único hospital que tienen disponible para dar a luz, si están dentro de la cubierta de la reforma, es el hospital, ¿verdad? Si recibes servicios, por ejemplo, eres de Loíza y recibes servicios en el concilio, tu hospital de parto es UPR de Carolina. Entonces, ahí estamos hablando que se normaliza intervenciones y prácticas médicas no basadas en evidencia, porque simple y sencillamente tienen que asegurar que tu parto se dé en un horario donde haya transporte público. O sea que si la ama trabaja hasta las 6 de la tarde, por poner un horario, no te podemos dar brega que tú te vayas de parto de forma natural, porque si te vas de parto a las 6:30 no hay transportación. Entonces, no, es horrible. Mira, nosotras hemos visto los casos de mujeres de Miraflores que han tenido que ir a parir a Aybonito, al Menonita. Y es todo un andamiaje de ver qué vecino es el que tiene carro, qué vecina, quién la va a llevar, quién la va a acompañar. Que aquí menciona una de las compañeras en los comentarios, ¿verdad? La importancia del acompañamiento, porque aunque tú seas una mujer profesional, estás en un momento de vulnerabilidad y es bien difícil tomar decisiones y estar pariendo con el dolor y tras eso tener que pelear. No, y Vanessa Caldari, que es mentora, maestra y partera, fundadora de Centro MAM, ella siempre dice que las mujeres en trabajo de parto, y es algo que dentro de la ciencia se rescata y se reconoce como ese trance, ¿verdad? Dentro de la neurofisiología del parto, las mujeres y las personas que están pariendo entran en un estado de conciencia alterna, o sea, se van en un viaje. Entonces, a nivel hormonal, la oxitocina, dopamina, endorfinas y hormonas que trabajan, ¿verdad? Para que el parto fluya y se dé, la única hormona o el único elemento que pudiera sabotearlo es el estrés. Es la adrenalina. La adrenalina sube y es una cuestión que se remonta al tiempo de las cavernas para salvaguardar la vida, porque si había un depredador más grande que podía atacarla, tu cuerpo entonces tenía un boost de adrenalina, se aguantaba el trabajo de parto hasta que te pudieras poner a salvo. Eso es algo que las personas lo experimentan al llegar a los hospitales y no recibir, tener que empezar a bregar en trabajo de parto, contracciones, dolor, con las coordinaciones. ¿Quién se va a llevar al niño? Si hay niños, ¿verdad? Hijos anteriores,
¿Quién me va a llevar si no tengo carro? ¿Quién sube conmigo? Ahora con COVID, tengo mascarilla, tengo cubrecara, si me hice la prueba, me van a dejar entrar, si me sale negativo, o sea, es demasiado, son demasiadas cosas para una persona que debería, y es mi recomendación siempre a las clientas, tu responsabilidad en trabajo de parto es respirar, oxigenar a tu bebé y abrirle el espacio. Eso debería ser lo único que la persona tenga encima, porque es un momento para dejarse ir, entrar en ese grado alterado de conciencia y fluirlo. Sí, yo, ya para cerrar, lo último, otra cosa que me gustaría decir es que estamos hablando de personas gestantes porque reconocemos las identidades de género. Claro. Entonces podemos tener una persona con identidad de género masculina que puede quedar embarazada. Por eso en grupos de activistas como el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad hablamos e intervenimos en procesos que tienen que ver con el derecho de las personas a acceder a una terminación de embarazo, un aborto, pero también con los procesos de embarazo y parto, porque esas situaciones existen en el mundo del siglo XXI y hay que reconocerlas para tratarlas adecuadamente y no añadir un elemento de violencia adicional al proceso de embarazo y parto. Y bueno, yo a nivel personal, esto no lo puedo decir por Matria, pero yo soy de las que pienso que deberíamos poder tener parteras en todos los pueblos, porque yo prefiero pensar que es mejor los partos en las casas, en ese ambiente donde realmente sí se tiene control de lo que está ocurriendo, en vez de un hospital donde de momento eres un sujeto o una sujeta que está en las manos de gente que no tiene ningún vínculo afectivo contigo. Y que a lo mejor tienes suerte y te tocó una persona amorosa, solidaria y empática, pero a lo mejor tienes una persona que maneja todo como técnicamente, ¿verdad? Sin la gran mayoría, la gran Ay, te contó, Yari. ¿Me escuchan? Sí. Sí, la mayoría son historias de terror. La mayoría son historias de terror, de verdad. Y aún ellas a veces ni sabiendo por la violencia que pasaron, pero me van explicando su proceso y yo digo, wow, tú sabes, esto está pasando a la mayoría de las personas que paren en Puerto Rico. Están sufriendo violencia obstétrica y se ha normalizado de tal manera que ni saben que pasaron por esa violencia. Así que tenemos mucho trabajo que hacer porque definitivamente, como bien dice, las intersecciones existen y hay poblaciones hasta mucho más vulnerables y no pueden educarse, no tienen el dinero para contratar una dula. Así que también tenemos que hacer mucho trabajo institucional y exigirle a los profesionales de la salud que se entrenen en competencias culturales, en que se entrenen en trabajo antirracista, ¿verdad? Cómo ser... saber cuándo tus prejuicios están siendo, ¿verdad? Están controlando la situación y de repente estás actuando de una manera que no puedes actuar con un ser humano, no importa, ¿verdad? Por tus prejuicios. Así que hay mucho trabajo, ¿verdad? Que uno como individuo puede hacer, pero definitivamente yo siento que la gran mayoría del trabajo nos queda a nosotros, los que podemos luchar por estas poblaciones. Claro, ellos darle la voz a ellos y la plataforma a ellos para que puedan luchar y tener sus luchas, pero reconocer que a veces son demasiado vulnerables para hacerlo, ¿verdad? Como no quiero compararlos como los niños, pero los niños, nosotros tenemos que luchar por los no están en la posición para hacerlo ellos mismos. Así que hay que tratar de este tema de varias formas, ¿verdad? Las dulas por aquí, las unidas, no quiero decir como separadas, sino que en diferentes... Exacto. Bueno, pues yo le quiero dar las gracias a las dos por haber separado este espacio para hablar con nosotras. Y entonces le quiero recordar a quienes nos están escuchando que estamos trabajando este tema de violencia obstétrica porque la violencia obstétrica es violencia de género, que Matria tiene su línea de emergencia, que principalmente lo que nos llegan son llamadas de violencia doméstica, pero hay intersecciones entre todos estos temas y el número es 787-489-0022. Tuve que pensarlo porque yo iba a dar mi número de teléfono.
787-489-0022. Entonces me gustaría, Yariana y Paloma, si quieren dar sus números de teléfono, los que utilizan para que les llamen personas interesadas en su servicio. Yariana, ¿cuál es tu número? ¿Dónde te pueden conseguir? Y si tienes página de Facebook o cuenta. Sí, pues mi número de teléfono es el 787-567-9543. Me pueden encontrar en Facebook como Yariana Feliciano. También tengo una página, ¿verdad?, de mi práctica personal como partera, que es Partera 10 Lunas en Facebook. También puedes encontrar un listado de las parteras de Puerto Rico en la página de internet de la Hermandad de Parteras de Puerto Rico. Ahí, ¿verdad?, tenemos varias parteras aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos que están en ese listado. Y ahora mismo estoy trabajando con Centromam, que también me pueden conseguir con Centromam. Ok, y Paloma, tus números. Pues igual me pueden conseguir en Centromam con el 787-945-5000. Allí con gusto calendarizamos citas de orientaciones o se pueden incluir en los diferentes servicios libres de costo que tenemos, como las clases de parto que empiezan este viernes a las 6 de la tarde. Es un ciclo de preparación, ¿verdad?, que ahora mismo se está dando virtual, pero que incluye, ¿verdad?, desde aspectos legales, contexto local e internacional de lo que es estar y parir, pero también alternativas de nutrición, alternativas, ¿verdad?, para calidad y bienestar de vida, etapas, fisiologías de parto, posparto y adaptaciones. Así que son más que bienvenidas, bienvenidas. Es un espacio seguro para familias monoparentales, familias diversas, etcétera. Y para servicios de acompañamiento, pues igual al mismo número, y nos pueden buscar en la página de Facebook, Centromam, Centro MAM, Centro MAM, Centro de Mujeres Ayudando Madres. Y a la orden, igual tenemos los live todos los lunes, que vamos a estar trabajando durante el mes de junio, una campaña de educación en redes, que es Cambiando Paradigmas, desde, ¿verdad?, analizando temas de justicia social, desde el enfoque, ¿verdad?, y el trabajo de las parteras como respondedoras, ¿verdad?, en situaciones de emergencia, bajo la premisa de que si la pandemia nos plantea una nueva realidad, esta nueva realidad que poco a poco vamos a ir construyendo tiene que responder a derechos humanos, a derechos sexuales y reproductivos. Así que, y encantada, Marilis, de compartir contigo este rato y con Yariana también. Bueno, pues muchas gracias a ambas. Anne, si nos estás escuchando, podemos entonces terminar el live. Las estoy escuchando y apunté muchas cosas. Gracias a todas. Gracias a ti. Gracias a ti también. Bueno. Nos vemos el martes que viene a las 1 p.m.